Yo recuerdo que de chico mi papá, cuando salía de viaje, nos prometía que nos iba a traer algo, un regalo sorpresa. Y cuando mi papá regresaba a casa, salíamos a recibirlo porque lo amábamos, lo extrañábamos, pero también teníamos mucha expectativa de lo que él nos había prometido. La promesa de mi papá nos daba mucha expectativa y salíamos corriendo, inmediatamente pedíamos aquello que él nos había prometido. Y de eso te quiero hablar hoy. Te quiero hablar de la promesa del Padre, pero del Padre en los cielos. En un momento Jesucristo, ya resucitado, está con sus discípulos y dice en el primer capítulo del libro de los Hechos. Hechos narra toda la historia de la naciente iglesia. Y dice que mientras comía con ellos les ordenó: no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre. Ahí está. Esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Jesucristo ya les había hablado anteriormente de esto. Y dice: Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. O sea, desde los primeros capítulos de los evangelios se nos narra cómo Juan dice que yo bautizo con agua, pero viene uno que va a bautizar con el Espíritu Santo, que es Jesucristo. Y Jesucristo dice: aquí está la promesa del Padre. Y de eso te quiero hablar hoy. ¿Cuál es la promesa del Padre? El bautismo en el Espíritu Santo, la llenura en el Espíritu Santo. Déjame narrarte un pasaje, un profeta en el Antiguo Testamento, que es Ezequiel, en el capítulo 36. Este profeta, viendo hacia adelante, profetiza esto de parte de Dios, diciendo: les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Y ahí está esta profecía, ¿no? Ahora entiende, una profecía se puede cumplir en varias ocasiones. Vamos a estudiar cómo se cumplió en el capítulo 2 del libro de los Hechos en la naciente iglesia, pero esto se continúa cumpliendo en cada uno de nosotros, los creyentes en Jesucristo. Pondrá su espíritu en nosotros, es la promesa del Padre. ¿Sí? Y eso nos va a ayudar a poder obedecerlo. Entonces, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, pero nosotros lo hemos creído, los que hemos creído en Cristo, sí lo conocemos y sí lo recibimos. Otro pasaje, Jesucristo hablando al final del Evangelio según San Juan, y dice Juan 14: yo le pediré al Padre y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. Me encanta esto, este consolador, el Espíritu Santo, va a estar con nosotros siempre y está con nosotros siempre. Dice: el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque viven ustedes y estará en ustedes. Esta es la promesa del Padre, el Espíritu Santo, para todos y cada uno de los que creemos en Jesucristo, para que esté dentro de nosotros, nos dé un corazón nuevo, nos acompañe y nos ayude a cumplir todo lo que el Padre demanda de nosotros. Ahora, Jesucristo preparó a sus discípulos para esta promesa. La noche antes de ser crucificado, cuando estaba celebrando la cena del Señor, esa última cena con sus discípulos, dedicó gran parte de esa última cena para hablar acerca de este consolador que pronto vendría, el Espíritu de verdad, ¿no? Y una vez resucitado, porque de la última cena en la noche fue arrestado y ese viernes fue crucificado y al tercer día resucitó y después se apareció a sus discípulos y ya resucitado animó a sus discípulos a que esperaran y se prepararan para recibir el Espíritu Santo. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque este es el plan de salvación de Dios. O sea, sí la cruz, parte importantísima, crucial, el punto clave, ¿sí? Sí la resurrección, la garantía de lo que se conquistó en la crucifixión, pero el recibir la llenura del Espíritu Santo es parte del plan de salvación. Jesucristo resucitado en el capítulo 20 del Evangelio de Juan dice que llegó con sus discípulos y les dijo: la paz sea con ustedes, repitió Jesús, como el Padre me envió, así yo los envío a ustedes. O sea, Jesucristo estaba enviando a sus discípulos. Y yo te hago la pregunta: ¿tú crees que ya sus discípulos estaban listos para toda la tarea que tenían para ir hasta el fin del mundo a predicar el Evangelio? Claro que no.
pero entonces dijo, acto seguido sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. O sea, los discípulos habían tenido un buen curso intensivo de 3 años de prepararse con Jesucristo, pero todavía no estaban listos. Pero cuando llegó el Espíritu Santo, les dio un corazón nuevo y estuvo en ellos, con ellos, acompañándolos, capacitándolos para esta gran tarea. Y yo me imagino, o sea, si puedes relacionarte con esto, porque a lo mejor en tu caminar cristiano, o sea, tú dices, tengo que caminar como Cristo demanda de mí, me pide, pero dices, no estoy listo. Ajá. Pero tú y yo tenemos al Espíritu de verdad, al Espíritu Santo, que así como capacitó a los discípulos, así nos está capacitando a nosotros. Y entonces Jesucristo, por eso le estabas explicando. Y antes de ascender al cielo, las últimas indicaciones que Jesucristo les dio a sus seguidores y amigos, o sea, les aseguró que llegaría la promesa del Padre. Déjame leerte el versículo 8 del primer capítulo de Hechos. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Entonces, o sea, tenían una tarea, pero no iban a ir solo. Es primero recibían el Espíritu Santo y recibían ese poder del cielo. Y ahora sí, a impactar a todo el mundo. Ahora, ¿te imaginas a los discípulos ese día cuando vieron a Jesucristo ascender al cielo, ¿no? O sea, y durante todo su caminar con Jesucristo escuchaban acerca de este viento que no sabe nadie de dónde viene y a dónde va, de un río de agua viva que brotaría en ellos, del regalo del Padre, la promesa del Padre que les daría a todos que lo pidieran. ¿Y tú crees que habrían entendido todo? Sí, pero ¿verdad que estarían expectantes? Así como yo te contaba que estaba expectante del regreso de mi papá porque me traía lo que me había prometido. Sí, mira lo que escribe Lucas, capítulo 24. Jesucristo hablando y dijo, ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre. Para ustedes, pero ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos de poder de lo alto. Entonces, o sea, una y otra vez Jesucristo lo estaba anunciando. Entonces, Jesucristo nos da salvación. Jesucristo padeció la cruz, pagando con su vida nuestra deuda, perdonando nuestros pecados, rescatándonos de la esclavitud que antes en la que estábamos al pecado. Y Jesucristo venció en la cruz y después venció a la muerte resucitando. Y después Jesucristo se aparece a sus discípulos y les dice, me voy al Padre. Sí, yo entiendo, o sea, puedo ver la escena, ¿no? Y casi escuchar a los discípulos decir, qué bueno por ti, Jesús, regresas al Padre. Qué bueno por el Padre, ya te va a tener a su diestra. Pero ¿y nosotros qué? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Y aparte nos acabas de dar una tarea, o sea, grandísima, ¿sí? Y Jesucristo les dijo, les digo la verdad, capítulo 16 de Juan, les digo la verdad, les conviene que me vaya. Porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se los voy a enviar a ustedes. Qué hermoso pasaje, ¿verdad? Y entonces, o sea, en todo esto que los discípulos estaban viendo a Jesucristo irse y recordando lo que Él había dicho y tratando de tener toda la información de que esperaran, y dice, les conviene, y como dice, ¿cómo nos conviene si tú eres lo máximo, Señor Jesús? ¿Cómo nos va a convenir esto? Pero creyeron entonces a su Señor, y entonces esa primera comunidad de discípulos y amigos, viendo partir a su Señor en una nube hacia el cielo, ¿no? Y reunirse con su Padre en los cielos, su Señor Jesucristo. Y ellos en obediencia se quedaron en Jerusalén, expectantes, esperando la promesa del Padre, así como de pequeño. ¿Sí? Aunque tu papá tardaba, dices, Él prometió, Él me va a traer algo, ¿sí? Y tardaba a lo mejor un día o una semana, pero estaban así los discípulos, igual que ese pequeño esperando a su padre, así estaban los discípulos expectantes, contentos de que su Señor estaba vivo, triste de que se fue con el Padre, con una gran responsabilidad sobre sus hombros, llevar estas nuevas noticias, este mensaje de salvación hasta lo último de la tierra, a pesar de las persecuciones y todos los retos logísticos, económicos, de persecución, de oratoria, de comunicación en idiomas, ¿no? Pero ellos estaban esperando.
¿sí? O sea, confiando. Jesucristo dijo que nos conviene. Jesucristo dijo que mi Padre lo enviará, ¿sí? Que recibiríamos poder. Y yo me imagino esa primera comunidad orando, juntos, pacientes, esperando recibir a ese consolador. Y en su tiempo, la promesa del Padre llegó. Y es interesante, porque no llegó en un día de trabajo, no llegó en un día de descanso, llegó en un día de fiesta, que lo conocemos como Pentecostés. Pentecostés es una fiesta judía, o sea, es una de las 3 fiestas judías más importantes. Y Pentecostés significa 50, ese es el término que significa, porque se celebra Pentecostés 50 días después de que la Pascua judía se celebra en automático a los 50 días, el día que caiga, ese es el día de Pentecostés. Se le conoce entonces con esa palabra de 50, Pentecostés es una palabra griega y es el día de las primicias porque coincide con los primeros frutos que dan las cosechas, esos primeros frutos que se están recogiendo, cosechando, y se le conoce como la fiesta de las primicias porque se rinden esos primeros frutos. Y es interesante porque en Pentecostés se dieron los primeros frutos de la naciente iglesia. Déjame leerte el capítulo 2 del libro de los Hechos, que dice así: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar, los discípulos estaban todos juntos. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Ninguno se quedó fuera. Todos los que estaban esperando, todos los discípulos, todos los que estaban esperando la promesa del Padre, la recibieron. Versículo 4, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Este es el día de Pentecostés que estamos recordando, que se celebró, hace más de 2000 años, ahí nació la iglesia de Jesucristo y tú y yo lo recordamos porque esto es algo que también vivimos y recordamos la urgencia en que Jesucristo habló de esta promesa. O sea, la urgencia que se hablaba también de esta promesa en el Antiguo Testamento. Ya te cité Ezequiel 36. Déjame leerte Zacarías 4:6. Dice, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. Entonces, o sea, esa es la manera que tú y yo caminamos, no con fuerzas, no con ejército, o con nuestras propias fuerzas, o con un ejército, o con armas del ser humano, es con mi espíritu. Y si no recibimos al Espíritu, entonces no tenemos la provisión de Dios para lo que Él quiere que tú y yo obtengamos. Entonces, la insistencia y la urgencia de Jesús hacia sus discípulos que vemos al final de todos los evangelios. Cuando tú lees el final de los 4 evangelios, tú vas a ver esta urgencia de Jesucristo, diciéndoles, recordándolo, dándole ilustraciones de cómo sería, de que vendría la promesa del Padre. Y una vez resucitado también en los 4 evangelios y al principio del libro de los Hechos, que en el capítulo 1 se nos narra cómo Jesucristo estaba ahí con sus discípulos antes de ascender al cielo y estaba insistiendo acerca de esperar la promesa del Padre. Él quiere que recibamos la obra completa de Dios. Lo quiso para sus primeros discípulos, pero también lo quiere para nosotros. Y esa es la urgencia a la que me estoy refiriendo. O sea, Jesucristo diciendo, reciban todo el plan de salvación, lo que incluye el recibir el Espíritu Santo. No nos debemos de quedar a medias, con solo una parte de la riqueza. Él quiere todo para nosotros. Él quiere el perdón. Él quiere la libertad. Pero Él quiere que recibamos el poder, el Espíritu Santo, al Consolador que está en nosotros, que nos da un nuevo corazón. Jesús insistió, esperen la promesa del Padre. Y los discípulos insistieron y esperaron unánimes. ¿Y sabes qué? Ya leímos, recibieron la promesa.
Y lo interesante, entonces vemos la urgencia de nuestro Señor Jesucristo para comunicarlo a sus discípulos, lo puntual que es esta comunicación de la promesa del Padre. También vemos ahora a sus discípulos que ya recibieron en Hechos 2 la promesa, la llenura del Espíritu Santo. Ahora tenían una urgencia para compartir esta promesa con otros, porque la promesa no más se quedó ahí en Hechos 2, sino continuó a través del libro de los Hechos, en toda su extensión, y continúa hasta nuestros tiempos. Y vemos, por ejemplo, la urgencia de Pedro y Juan. Estos discípulos insistían en que los nuevos creyentes recibieran la promesa. Hechos 8 nos da un ejemplo de esto. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, acuérdate, Jesucristo dijo, compartan este evangelio en Jerusalén, Samaria y hasta el último de la tierra. Entonces ya iban en Samaria, dice, cuando escucharon que habían recibido en Samaria el evangelio, dice, enviaron allá a Pedro y a Juan. Los meros, ¿no? Los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Están refiriendo a ese bautismo en agua, que es parte de las ordenanzas. Celebrar la cena del Señor es una ordenanza, ser bautizado en agua es otra ordenanza, pero ser llenos del Espíritu Santo es puntualmente otra indicación de nuestro Señor Jesucristo. Y Pedro y Juan repetidamente extendieron la promesa del Padre hacia los nuevos creyentes, reconociendo la importancia de este, tercer paso, que es creer, ser bautizados y recibir el Espíritu Santo, ¿sí? Porque algo especial había de suceder y Jesús lo sabía. Y se manifestó en la vida de Pedro y de Juan y de todos estos 120 que estaban ahí en el aposento alto en ese día de Pentecostés. Pero algo especial también se tenía que extender a toda la naciente y creciente iglesia en Jerusalén, Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso nos incluye a nosotros. Déjame platicarte de la urgencia del apóstol Pablo. Porque se narra cómo el apóstol Pablo en el libro de los Hechos, capítulo 19, llegó Pablo a Éfeso. Y lo interesante es que cuando llegó a Éfeso, esa ciudad, era una ciudad muy, muy importante en todo el comercio romano, dice que encontró discípulos que ya creían en Jesús, pero habían sido bautizados en agua, pero les faltaba algo. Y Pablo les preguntó esto, según dice el versículo 2 del capítulo 19. ¿Recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron? Entonces fíjate qué interesante. Conoció a estos creyentes y conociéndoles les preguntó, ¿y ya recibieron el Espíritu Santo? Y ellos dijeron que ni siquiera habían oído hablar del Espíritu Santo. Alguien les compartió de Cristo, pero les faltó que le compartieran también del Espíritu Santo. Y entonces Pablo oró por estos creyentes en Éfeso y el Espíritu Santo vino sobre ellos y hablaron en lenguas y profetizaron, ¿sí? Esta iglesia de Éfeso vivió su propio Pentecostés. Entonces en Jerusalén ese Pentecostés, en Samaria ese Pentecostés y ahora en Éfeso hasta lo último de la tierra. En ese entonces estaba también su propio Pentecostés. Es importante entonces notar la pasión de la primera iglesia en este tema. Sabían que cada discípulo necesitaba ser lleno del Espíritu Santo. Sí creer en Jesucristo, escuchar el evangelio, porque la fe viene por el oír, ¿sí? Y el oír la palabra de Dios. Creer en Jesucristo, rendir su vida a Jesucristo, ser bautizado en agua, comenzar una vida como un discípulo de Jesucristo, pero recibir también la llenura especial del Espíritu Santo, la promesa del Padre. Entonces, la acción de Pedro, de Juan y de Pablo afirman lo siguiente. Primero, era insatisfactorio para los discípulos que otros no recibieran la llenura del Espíritu Santo. Ellos lo compartían. No era algo que nada más era para esa primera generación de discípulos. Ellos decían, tú crees en Jesucristo, necesitas recibirlo. Y segundo, que cuando recibían el Espíritu Santo, había evidencias claras del trabajo del mismo Espíritu en la vida del creyente. Hablaban en lenguas, profetizaban, pero había un corazón nuevo. ¿Te acuerdas? Ezequías 36, vendré ahí y transformaré su corazón de piedra en un corazón tierno, un corazón nuevo, lleno del Espíritu Santo. Entonces, no era una experiencia opcional para el creyente.
Era parte de todo el regalo de salvación. No era una experiencia inespecífica. O sea, había una evidencia. El discípulo decía, sí, ya tengo al Espíritu Santo, estoy caminando lleno del Espíritu Santo. Entonces, Jesús lo había anunciado. Jesús lo había mandado. Esperen, no se vayan a ir. Y Jesús lo cumplió. Así que no era algo para tomarse casualmente. Y eso es algo importante, porque no es para dejarlo ahí que se pierda en la historia. Y por eso tú y yo, al leer la palabra de Dios, nos encontramos con estos eventos. Y entonces decimos, sí, Señor, quiero la promesa del Padre. Tu Padre en los cielos te dice, yo tengo algo especial para ti. La obra del Espíritu Santo en la primera iglesia era evidente. Dios estaba presente, trabajando de una forma pura y poderosa en los creyentes llenos del Espíritu Santo. Y esto es lo interesante, porque todo el libro de los Hechos, cuando tú lo lees, o sea, se dice y se narra cuando cada creyente recibió la promesa del Padre, ¿sí? Y es un trabajo poderoso que vemos evidenciado en sus vidas. Y es por eso que Jesucristo continúa hoy llamándonos a ser llenos del Espíritu Santo. Jesucristo está trabajando, así como se describe en cada caso en el libro de los Hechos, ¿sí? Y entonces, o sea, entendamos esto. En los evangelios, el mensaje central está alrededor de la salvación que Jesucristo obtuvo él mismo al dar su vida en sacrificio en la cruz, ¿sale? Y él es digamos, el personaje central de los 4 evangelios. Pero cuando tú lees el libro de los Hechos, ¿sí? El mensaje central es la extensión de esta salvación que se narra en los evangelios a través de esos creyentes, esa primera iglesia, a todo el mundo con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, en el libro de los Hechos yo veo a 2 protagonistas. Primero, era un grupo de creyentes apasionados por todo lo que Dios tenía para ellos, que le llamamos la iglesia de Cristo. Pero el segundo protagonista es el Espíritu Santo, que llegó para quedarse al lado de la iglesia. Tú y yo somos la iglesia de Cristo. O sea, tú y yo somos una continuación del libro de los Hechos. Y tú y yo, como creyentes, somos protagonistas de extender el reino de Dios. Ese mensaje que encontramos en los 4 evangelios de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Pero hoy en día también hay otro protagonista, que es el Espíritu Santo. El Espíritu de verdad que llega a nuestra vida está en nuestros corazones. Entonces, cuando somos llenos de Espíritu Santo, Jesús está haciendo algo muy especial. Y podemos darle la bienvenida al Espíritu Santo en nuestra vida, con fe, con paz y una gran seguridad, a la luz de lo que la palabra de Dios nos habla y nos dice. Fíjate lo que el apóstol Pedro en ese día de Pentecostés, ¿sí? Porque narra cómo estaban todos ahí, se juntó una multitud como de 3,000 gentes y dice que en el versículo 14 que Pedro con los 11 se puso de pie y dijo a voz en cuello, compatriotas judíos, y entonces se pone a predicar el evangelio. Sí, el evangelio de Jesucristo, todo lo que Jesucristo había hecho, y empieza a narrarles lo que tienen que hacer, ¿no? Y entonces dice en el versículo 37, después de la predicación, lleno del Espíritu Santo de Pedro, o sea, él ya estaba revestido con poder, ¿sí? El que no estaba capacitado, el que unos capítulos antes estaba negando a Jesucristo, lleno del Espíritu Santo, ya estaba siendo capacitado para compartir el evangelio con poder. Dice el versículo 37, cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Y mira lo que Pedro les dice, arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, les contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. Me gusta este versículo 18 porque engloba lo que es la salvación. O sea, tú y yo nos arrepentimos,
creemos en Jesucristo, nos arrepentimos de la dirección donde íbamos y tomamos un nuevo camino, una nueva dirección hacia el Padre a través de Jesucristo, que es la verdad, la vida y el camino para llegar al Padre. En el arrepentimiento recibimos toda la obra de salvación, que incluye el perdón de los pecados. Dice, para perdón de sus pecados. Esa es parte del plan de salvación. Pero dice aquí, y recibirán el don, el regalo, don es regalo del Espíritu Santo, la promesa del Padre. Recibimos el perdón, recibimos la adopción como hijos, pero recibimos la promesa del Padre. Es parte de la salvación que Dios planeó y ejecutó a través de nuestro Señor Jesucristo. Es el regalo completo para la iglesia. Yo lo pongo así: Jesús más discípulos, más Espíritu Santo, la promesa del Padre, igual a iglesia. No podemos ser iglesia, la iglesia de Cristo, si no hablamos y recibimos y creemos en Jesucristo, pero de igual manera, si no estamos expectantes para recibir la promesa del Padre, y al recibirla, un corazón nuevo viene a nosotros. Quiero volverte a leer Ezequiel 36. Déjame volver a leerlo para ir cerrando. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Es parte de nuestro caminar cristiano, tener la llenura del Espíritu Santo. No hay otra manera de poder caminar nuestra vida cristiana más que con la llenura del Espíritu Santo, que nos da el poder para transformar nuestro corazón, ¿sí? En este corazón nuevo que habla Ezequiel, en nuestro carácter, cambiarlo, pero también nos da el poder para enfrentar todos y cada uno de los retos que tenemos al compartir el Evangelio. Y entiende esto, familia, la Biblia habla en varios pasajes de dos lluvias, ¿sí? Tomando la ilustración de las cosechas, porque se promete esta lluvia temprana, pero también se promete una lluvia tardía. La lluvia temprana fue lo que leemos en Hechos 2 y todo lo que pasó en esa naciente iglesia avivada por el Espíritu Santo. Pero quiero que sepas algo: viene la lluvia tardía. Y normalmente la lluvia tardía en la agricultura es mucho más abundante, ¿sí? Porque la primera lluvia produjo las primicias en esa fiesta de Pentecostés de las primicias. Pero la tardía producirá un derramamiento del Espíritu Santo más fuerte que lo que leemos en Hechos 2 y producirá una cosecha espiritual, o la cosecha espiritual más grande en toda la historia. Y nosotros estamos en el tiempo de la lluvia tardía. Entonces, a través de la historia, todo creyente tiene que recibir la llenura del Espíritu Santo, el Consolador que nos acompaña y está con nosotros. Pero en especial, conforme los últimos tiempos se acercan, vendrá una llenura del Espíritu Santo tan especial, tan tangible, tan poderosa, y vendrá una gran cosecha. Pedro predicó y 3,000 en un solo día se convirtieron. Tú y yo vamos a ver ríos de gente convertirse a nuestro Señor Jesucristo a través de la obra del Espíritu Santo en su iglesia, la iglesia de Cristo. Yo no sé qué produzca esto en ti. En mí me da mucha expectativa. Primero, me enfoca en cómo debo de vivir mi vida cristiana. Y me hace reflexionar y pensar, ¿será que cuando siento que mi vida cristiana está atorada, no avanza, necesito más del Espíritu Santo y necesito hacer una pausa y reflexionar y estudiar este tipo de temas que estamos hablando hoy para pedirle a Dios más de esa promesa? Es decir, Señor, dame más de tu Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven más en mi vida. Es parte
de lo que yo he creído, es parte de mi caminar cristiana y te necesito para poder, como leíamos en Ezequiel, obedecer y poner en práctica todo lo que tú me pides, todo lo que tú me mandas y en los caminos responder a tu llamado. Yo necesito al Espíritu Santo. Familia, como iglesia necesitamos más del Espíritu Santo. ¿Y qué sigue entonces ahorita? Estate expectante. Ora con el Padre en los cielos. Ora a tu Señor Jesucristo y dile: yo quiero tu promesa. Estudia más del Espíritu Santo. Sé receptivo al Espíritu Santo cuando hablemos, cuando cantemos de Él, como el día de hoy, cuando lo anunciemos, cuando busquemos tiempos de sumergirnos en su presencia. Y te lo aseguro, porque así es el Padre, Él cumplirá su promesa y dará a todo hijo que sale corriendo a Él ese regalo tan especial, el don del Espíritu Santo. Yo quiero orar por ti. Señor, yo te doy gracias por cada creyente aquí conectado. Señor, yo te pido, Padre, que hagas vibrar su corazón. Espíritu Santo, yo te pido que desciendas a sus vidas, que llegues a sus casas, en sus familias, en sus hogares, en su día a día. Señor, que tú desciendas, Padre, que tú puedas enviar esa promesa a la vida de cada creyente. Señor, que pueda ser algo real, algo tangible, algo profundo, Señor, en sus vidas. Padre, danos tiempos de estar como sumergirnos en un río, Señor, de tu Espíritu Santo. Señor, manda ese viento que eres tú, Espíritu Santo, a cada uno de nosotros. Transforma este corazón de piedra. Dile ahí en casa: Señor, transforma este corazón de piedra de una vez y para siempre. Quiebra lo que tengas que quebrar en él. Quita lo que tengas que quitar en él, Señor, y pon lo que tengas que poner en él. El carácter de Cristo en mí, en mi caminar, en mi pensar, en mi soñar. Señor, llénanos con tu poder para poder hacer frente a todos los retos que tenemos por delante. Señor, yo bendigo a cada familia aquí conectada y yo te pido, Padre, por tiempos de gozo, de alegría, de fuerza y de poder en el Espíritu Santo, Señor, para poder caminar hacia adelante. Señor, yo en el nombre de Cristo Jesús hablo en contra del desánimo, el temor y la depresión que pudiera haber en alguna familia o en las familias que están conectadas. Los ato, temor, desánimo y depresión, y los echo fuera en el nombre de Cristo Jesús de esos hogares, de esos corazones, de esos pensamientos. Y en el nombre de Cristo Jesús yo declaro que el Espíritu Santo llena las casas, los hogares, con su gozo, con su esperanza y con su paz. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Familia, que la paz de Dios, que la paz de Cristo, que la paz del Espíritu Santo esté contigo. Dios te bendice.